Tema 3. El sistema cardiorrespiratorio. Hoy hablaremos sobre las arterias, venas y capilares. Comenzaremos hablando sobre las arterias. Las arterias son los vasos que parten del corazón y de sus divisiones. Estas mantienen una presión sanguínea que se origina en el corazón, de modo que tienen que tener unas paredes lo suficientemente resistentes para poder soportarlo. Las arterias también son elásticas y contráctiles. El pulso se da cuando las arterias se dilatan y se contraen. Las arterias se van ramificando y disminuyendo en grosor, y a las más pequeñas se denominan arteriolas. Y en estas es muy importante la musculatura que regula el flujo a los capilares. Y las grandes arterias suelen estar internas para así poder disminuir el riesgo de roturas. En la derecha podemos observar una imagen de una sección de una arteria y podemos identificar sus distintas capas. ¿Cuáles son sus distintas capas? La túnica interna, la túnica media y la túnica externa. La túnica externa está formada por tejido conjuntivo. La túnica media está formada por fibras musculares lisas y fibras elásticas, y esta es la más gruesa de las tres capas de las arterias elásticas. La túnica interna que está formada por endotelio. Continuaremos hablando sobre los distintos tipos de arterias. Hay arterias elásticas, musculares y arteriolas. Las arterias elásticas son capaces de recibir sangre bajo presión y propulsarla hacia adelante. Son grandes y conducen la sangre desde el corazón hacia las arterias de tamaño medio. Funcionan como reservorio de presión y domina la elasticidad. Recordemos, como previamente habíamos dicho en la diapositiva anterior, en las arterias elásticas la capa más gruesa era la túnica media. Las arterias musculares, o también denominadas arterias distribuidoras porque dirigen el flujo sanguíneo, son de tamaño medio y tienen las paredes relativamente anchas, con más tejido muscular y menos fibras elásticas en la túnica media, y domina la contractilidad. Pero tampoco nos olvidemos que cambia el diámetro para ajustarse al flujo sanguíneo. Después están las arteriolas, que como previamente habíamos comentado en la diapositiva anterior, las arteriolas son las más pequeñas y es muy importante para que regule el flujo a los capilares. Continuaremos hablando sobre las principales arterias. La arteria aorta, que es la más importante del organismo, y su función es llevar sangre oxigenada desde el corazón a todos nuestros órganos. Recorre nuestro cuerpo desde el corazón hasta las piernas y dependiendo de la región anatómica por la que transcurra, recibe un nombre, como bien puede ser arco aórtico, aorta torácica, aorta abdominal y aorta ascendente. La aorta es la principal arteria que parte desde el corazón y esta va desde el ventrículo izquierdo y después da un giro al corazón y dando paso a la aorta descendente. Después tenemos la arteria pulmonar que va desde el ventrículo derecho y rápidamente se ramifica y esas ramificaciones van hacia los pulmones. Después tenemos las arterias coronarias que parten de la aorta ascendente y suministran sangre y oxígeno y nutrientes al corazón. Las arterias carótidas parten del callado de la aorta hacia la cabeza y suministran sangre al cerebro y a la cabeza. Tenemos después las arterias subclavias que parten del callado de la aorta hacia las extremidades superiores. La arteria hepática que riega el hígado. La arteria mesentérica que parte de la aorta y riega el intestino. Y después tenemos también las arterias renales que parten de la aorta descendente a los riñones. Las arterias ilíacas que se divide la aorta hacia las extremidades inferiores. Y por último, las arterias femorales. Las ramificaciones de la aorta. Como previamente había mencionado,
la arteria aorta tiene una función de llevar sangre oxigenada desde el corazón a todos nuestros órganos y, por tanto, de su correcto funcionamiento depende nuestra vida. Previamente había dicho que dependiendo de la región anatómica en la que se encuentre, se les nombraba de distinta manera. La aorta ascendente, callado de aorta, aorta torácica y aorta abdominal. El tronco branquiocefálico es la tercera rama de la aorta y la primera rama del arco aórtico. El tronco brachiocefálico se puede considerar como una tercera rama de la aorta. Como podéis comprobar, la aorta sale directamente desde el ventrículo izquierdo con una primera porción, que es la rama ascendente de la aorta. Después llega hasta la parte central del tórax, donde sufre un giro de 180 grados, formando el callado aórtico, y de la parte superior de este callado aórtico salen tres ramas, tres grandes troncos, que es lo que se denomina tronco brachiocefálico. Un primer tronco, que es el tronco brachiocefálico común, del cual salen posteriormente la arteria subclavia derecha para el brazo derecho y la arteria común de la carótida derecha que va hacia la cabeza, y después otros dos brazos, otros dos troncos, que son independientemente uno que es la arteria común izquierda y otro que va hacia la arteria subclavia izquierda hacia el brazo izquierdo. Ahora hablaremos de la aorta abdominal y sus ramificaciones, que como previamente habíamos dicho, la aorta abdominal es una de las principales divisiones de la aorta. Las ramificaciones de la aorta abdominal son la arteria hepática, hígado, las arterias mesentéricas, el intestino, arterias renales, los riñones, y las arterias ilíacas a las extremidades inferiores. Ahora hablaremos sobre las venas. Las venas son los vasos de retorno al corazón y estas tienen mucha menos presión que las arterias. En ocasiones tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre, sobre todo en las de la parte inferior del cuerpo. Los movimientos musculares ayudan a este flujo de vuelta. También ayuda la presión abdominal producida en los movimientos respiratorios y suelen ser más superficiales que las arterias. Como podemos observar, a la derecha también tenemos una imagen de una sección de una vena y podemos observar sus distintas capas, como son también llamadas la túnica interna, túnica media y la túnica externa. La túnica externa es muy rica en fibras colágenas, la túnica media es más delgada pero con menos fibras elásticas y musculares, y la túnica interna es similar a la arterial, pero con presencia de válvulas. Las venas tienen también paredes proporcionalmente más finas que las arterias, son adaptables aún así a variaciones en volumen y presión y tienen válvulas para prevenir el retroceso de la sangre, como previamente habíamos dicho. A lo largo de la explicación del tema, me parece que ha quedado muy claro cómo el corazón es una bomba impelente que produce la circulación de la sangre arterial desde el corazón hacia la periferia. Pero ¿dónde está la bomba que el corazón, la estructura que favorece el retorno venoso? Tenéis que tener en cuenta que son tenemos que hacer el camino inverso al que ha hecho la sangre arterial, que es el que hace la sangre venosa, pero sin ninguna bomba que lo impulse. No tenemos ningún corazón venoso que coja y que ayude al retorno venoso. Bueno, pues este retorno venoso va a ser debido a la combinación de estos cuatro factores que tenéis puestos en esta diapositiva. El retorno venoso va a ser posible porque el mismo corazón va a ayudar a que retorne la sangre, y ahora explicaremos cómo. Vamos a estudiar cómo la misma contracción musculoesquelética va a favorecer el retorno venoso. Vamos a hablar de una cosa que se llama la planta venosa de Liéhard, y después vamos a hablar de otra bomba indirecta pero que ayuda al retorno venoso, que es la inspiración. En relación al corazón, pues sabemos que el corazón lo que va a hacer es impulsar la sangre produciendo un aumento de presión muy grande en el ventrículo izquierdo.
Pero si os acordáis cuando yo expliqué la diástole de las aurículas, cuando en las aurículas entraban en diástole, hacían una presión negativa que absorbía la sangre desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior. Bueno, pues en la aurícula derecha, cuando la presión se hace negativa, ayuda a que ascienda la sangre de las venas, y esa diferencia de presión hace que la bomba cardíaca no solamente impulse la sangre arterial, sino que también ayude a absorber, a tirar de la bomba de la sangre venosa que viene por las venas. Luego ahí tenemos, oiga, ¿es suficiente con esa bomba para explicar todo el mecanismo de la circulación venosa? No, pero es una fuerza que contribuye. También contribuye, en segundo lugar, las contracciones musculoesqueléticas. Como vamos a ver en una imagen que viene detrás de esta diapositiva, vamos a ver que cuando se produce la contracción de los músculos estriados, van a comprimir las diferentes venas, produciendo un avance de la circulación venosa en sentido contrario a las fuerzas de la gravedad. Por eso es tan importante que en las patologías de las extremidades y de las venas aconsejemos el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico va a proponer un masaje continuo sobre las venas que van a favorecer su ascensión. Pero es que además tenemos un corazón en la planta de los pies. En nuestras plantas de los pies existen una planta venosa, existe una especie de gran bolsa de contenido sanguíneo que cada vez que nosotros pisamos y andamos, esa planta venosa se va a vaciar de sangre venosa y va a producir el ascenso de la sangre a través de las venas de las extremidades inferiores. Esa planta venosa se llama planta venosa de Lieja y por eso es tan importante para favorecer un buen retorno venoso el caminar, porque cada vez que damos un paso estamos haciendo como un latido que está produciendo un ascenso de esa sangre. Y por último, la respiración, que como estudiaremos en el tema que viene en detrás, no tiene los pulmones una respiración, unos músculos propios inspiratorios y expiratorios. Cuando va a producir la inspiración se va a producir una presión negativa en el interior del tórax que aumenta la presión a nivel abdominal, a nivel de las venas cavas inferiores, que hace que la sangre se mueva hacia la vena cava inferior, pero a la parte más superior, a la parte torácica, y llegue de esta manera a la aurícula derecha. De esta manera, sin que exista un corazón venoso, sí podemos entender cómo se produce el retorno venoso, porque hay 4 bombas que actúan de manera simultánea favoreciendo ese retorno venoso, que se ve además favorecido por unas válvulas que tienen todas las venas que impiden el retroceso. Recordamos que las 4 bombas que actúan son la bomba cardíaca, la contracción del músculo esquelético, el caminar de la planta venosa y por fin, o por último, la respiratoria durante la inspiración. Y aquí podemos observar una imagen sobre el retorno venoso. Aquí es cuando el músculo esquelético está contraído y en esta cuando el músculo esquelético está relajado. Aquí podemos ver la diferencia. Venas de la circulación sistémica. Recogen la sangre de todo el cuerpo y la devuelve hacia la aurícula derecha. Hay 2 tipos de venas, que bien pueden ser profundas o superficiales. Las que son profundas son las que se encuentran paralelas a las arterias, y las venas más superficiales son justo las que están debajo de la piel. Toda sangre va hacia la vena cava superior o inferior o a los senos coronarios. Venas sistémicas más importantes. En la diapositiva anterior habíamos dicho que toda la sangre va hacia la vena cava superior o inferior o a los senos coronarios. Ahora hablaremos un poco sobre ellos. La vena cava superior drena la cabeza y las extremidades superiores. La vena cava inferior drena el abdomen, pelvis y extremidades inferiores. Y por último, el seno coronario drena el tejido muscular cardíaco de vuelta al corazón. Ahora comentaremos las principales venas profundas. La cava superior,
que recoge la parte superior del cuerpo, y a la derecha en la imagen podemos observar señalado cuál es la vena cava superior y dónde se encuentra. La cava inferior, esta es la que recoge la parte inferior del cuerpo y, como podemos observar también, está señalada. Las venas pulmonares, que son 4 venas que desembocan en la aurícula izquierda, que como podemos observar en la imagen también señaladas. La vena hepática, que recoge la sangre del hígado y la conecta con la cava inferior. Como podemos observar también, esta es la arteria hepática. Después tenemos las venas renales, que recogen la sangre de los riñones y la conectan con la cava inferior. Las venas ilíacas, que recogen la sangre de las extremidades inferiores y confluyen en la cava inferior. Las venas yugulares, que son 4 venas que recogen la sangre de la cabeza y desembocan en las venas brachiocefálicas, que confluyen en la cava superior. Después también tenemos las venas subclavias, que recogen la sangre de los brazos y las conectan con las brachiocefálicas también, al igual que las yugulares. Y por último, la porta hepática, que es un sistema venoso aislado que parte de los capilares intestinales y forma una vena que ramifica en el hígado. Como podemos observar a la derecha, también está señalada. Aquí también podemos observar las principales arterias y las principales venas en un esquema del cuerpo humano, con las venas y con las arterias en este caso señaladas y en esta las venas. Como habíamos dicho al principio de la clase, dijimos que hoy hablaríamos de venas, arterias y capilares. Y ahora es el turno de los capilares. Los capilares conectan arteriolas y vénulas y son vasos muy finos, de un tamaño microscópico, que están formados exclusivamente por un epitelio plano. Son más abundantes en los tejidos activos como los músculos, hígados y cerebro. No existen ni en los epitelios, ni en la córnea y lentes oculares, ni en el cartílago. ¿Cuál es la función de los capilares? La función de los capilares es intercambiar nutrientes y desechos entre la sangre, tejidos y células. La velocidad a la que circula la sangre es lenta, pueden atravesarlos los leucocitos pero no los eritrocitos, y sufren frecuentes roturas, pero se cierran por factores de coagulación y plaquetas y se reponen rápidamente.